historia de un asesino en serie, real, un personaje que mató varios homosexuales, de algún modo se enganchó posteriormente con la historia de un dragón de la calle, con payasos, con mendigos, con la historia de los incendios de varias discotecas en Latinoamérica. Y esa historia, a su vez, se terminó enganchando algún día en una mesa de un café, con una copa de vino y un amigo que me contó que 34 años antes, aproximadamente, su amigo de la juventud del colegio había desaparecido. Lo habían matado en la dictadura del general Videla en Argentina. Y sin embargo, de un modo absolutamente extraño, misterioso, 34 años después, apareció. Apareció en un correo electrónico primero, apareció mandando un mensaje de ayuda, apareció necesitado de cariño probablemente, necesitado de esa amistad de mucho tiempo atrás. Y allí están todas esas historias, en las novelas de las que vamos a hablar ahora. Hoy ha venido a conversar con nosotros Óscar Vela. Óscar, gracias por tu presencia, gracias por las novelas, gracias por la literatura. ¿Cómo se nutre para ti la ficción de la realidad? En principio de la historia real, de la crónica, se nutre de la literatura, por supuesto, de las mismas lecturas, se nutre de las experiencias de cada uno, se nutre de la posibilidad de ver y comprender el mundo en el día a día. Cuando tú estás, por ejemplo, en el automóvil y ves de pronto, te detienes en un semáforo y ves un tipo que lanza fuego en la calle y dices, oye, ¿qué historia habrá detrás de este tipo, no? ¿Qué habrá pasado? A mí me pasó eso con ¿Cómo tendrá el estómago, dices tú? ¿Cómo tendrá la lengua? ¿Cómo tendrá el estómago? ¿Cómo se envenena todos los días por ganarse unas monedas? Y a mí me pasó esa historia precisamente del dragón. Fue algo que me sucedió a mí. Yo me quedé viéndole a este hombre, luego me di la vuelta y al final de dos o tres pasadas, cuando el hombre lanzaba fuego, me di cuenta que en el parterre donde él iba y dejaba la gasolina o dejaba la antorcha, por ejemplo, y la recogía, había dos chiquitos metidos en una caja de cartón que eran sus hijos. Y estos muchachitos jugaban en la caja de cartón adentro. Y ahí dije, no, pues esta es una historia que merece ser contada. Y ahí nació esa historia, ahí nació Yo soy el fuego, por ejemplo. Oye, ¿hasta qué punto el escritor entonces, o al menos en tu caso, es un voyerista, es un testigo? Absolutamente. Tienes que ser. Si no, imagínate lo que sería la posibilidad de contar algo, de describir algo. ¿De dónde? Nosotros contamos lo que tenemos retenido en la memoria, en ese desván que está ahí en la memoria en donde almacenamos millones de imágenes cada día. De ahí vamos sacando nosotros recuerdos, ¿no es cierto? Sin saber por qué, porque es de forma inconsciente normalmente esto. Tú sacas de allí retazos, como yo digo, retazos de recuerdos, una imagen, unos ojos, una nariz, una escena en particular, una tragedia, una sonrisa, y así se van contando las historias. De allí van saliendo las historias. Si no eres voyerista, sería absolutamente... Ese desván normalmente está cerrado para quien no es muy observador, para quien no tiene necesidad de contar historias, por ejemplo, Lucho. En tu obra yo noto ciertas referencias. Por ejemplo, me parece que es fundamental Borges. No solamente los títulos de dos de los libros, Yo soy el fuego o Todo ese ayer, son versos de Borges. Así es. Está Borges ahí presente, como está también Carlos Fuentes, con su problemática sobre el tiempo, sobre la memoria, sobre la realidad y la ficción. ¿Cómo es la influencia de otra literatura en lo que tú haces? Para mí inevitable, yo creo que para todos, pero para mí en este caso en particular, Borges inevitable, es como un referente que tengo yo ahí siempre. De algún modo se volvió una rutina. Siempre que voy a comenzar a escribir una historia, cuando ya la tengo en la cabeza, cuando la he esbozado en los gráficos que preparo inicialmente, leo Borges, por ejemplo, leo algo relacionado con Borges, leo poemas, leo cuentos, y siempre hay algo que me deslumbra, siempre hay algo de dónde atrapar, de dónde asirme para comenzar a escribir. En las novelas de Óscar Vela, el tiempo salta, el tiempo no es lineal, es como un bucle, va para adelante, para atrás, parecería que es una materia maleable. Y eso tiene que ver no solamente por ahí con Fuentes o con el mismo Borges. Creo que muchos escritores, de los grandes escritores, han tenido esas preocupaciones, ¿no? La memoria, el olvido, el desamor, el tiempo, la posibilidad de volver, ese eterno retorno incluso que se mencionará en la filosofía. ¿Cuál es el papel que tienen estos elementos en lo que tú escribes? A ver, para mí es esencial, ¿por qué? Porque yo escribo lo que de alguna forma quisiera leer o quiero leer. En realidad quiero leer.
Cuando yo leo una novela que me exige, que salta, que brinca entre espacios y tiempos, que me mueve a mí completamente el piso y me hace pensar, me siento satisfecho, me siento feliz. Es cuando mejor me siento leyendo. Y entonces eso es lo que de algún modo quiero leer. Es como el lector macho del que hablaba Cortázar, un lector que dé pelea. Sí. Pues Sí. ahora suena un poco machista quizás, pero él se No, refería sí, pero a ese lector. no tenía un contenido machista Claro, ese comentario. era en ese realidad, lector sí. que da pelea, Sí, sí, sí. que si no entiende vuelve al texto. Que te exige, Claro. como en el cine, que tú eres un conocedor de cine, yo no tanto. Esas películas que te exigen, ¿no? Dices, a ver, ¿por dónde va el tema? Esos saltos de tiempo, ¿dónde estábamos? ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde va a terminar esta historia? Pero eso no es exigirle a un lector, digamos, promedio, características de un lector asiduo. No, a ver, yo creo que le cuesta, pero no hay que menospreciar a ningún lector ni No me ninguna ningunees categoría. a los lectores, No me dices tú. ningunees aquí, no les caigas. No, a ver, yo creo que la literatura exige siempre crecer, como en todo en la vida. Vamos creciendo, aprendemos, evolucionamos sin duda alguna. Y los lectores también. Sí se me ha dicho muchas veces, lo que pasa es que a mí, Yo soy el fuego, tiene demasiados personajes, demasiadas historias montadas una sobre otra, sobrepuestas. Y yo digo, sí, efectivamente, a lo mejor no era el momento para leer Yo soy el fuego, a lo mejor había que leer otras cosas. Como probablemente para un montón de gente no es el momento de leer Rayuela nunca. Probablemente que sí, exacto. Es decir, porque vas a decir es Tome la peor asiento, novela muchas del gracias. mundo si es que efectivamente comienzas leyendo la Rayuela, ¿no es cierto? Pero si has leído muchísimas cosas y de pronto te metes en Rayuela, vas a descubrir un mundo diferente. Hacerle participar al lector, pedirle que se meta en la historia, que acolite. Para mí es fundamental. Porque si no, esto es un viaje en solitario. Claro, para mí es fundamental. Y la reconfiguración que hace el lector de la novela es lo que le da el sentido con el que él se Es queda. tu propia novela. Cuando tú lees, tú estás leyendo tu novela. Esa novela que inicialmente le escribió es tuya. Tú la interpretas, tú la sientes, tú vives con los personajes. A ti te cabrea, a ti te jode, a ti te molesta, a ti te gusta, a ti te excita. ¿Me preguntas o me dices? No, te digo, Ah, ya. te confirmo. No, digo, por Yo asumo que sí, ¿no? Asumo que Sí, hay sí. algunas Yo escenas. disfruto de esas novelas que a mí me despiertan ese tipo de cosas. Que te mí las conmueven, novelas- que te hacen algo. Exacto, para mí las novelas totales son esas, en las que conjugas de alguna forma, no necesariamente me estoy refiriendo a la gran novela esa gigantesca, no, también las hay, por supuesto, 100 años de soledad es una de esas. La novela total es para mí en la que conjugas toda esa diversidad de sentimientos, de emociones, de sensaciones, de alegrías, de tristezas, de todo en una sola historia. En Desnuda Oscuridad hay una serie de alusiones a las instituciones religiosas. Por ahí a la Iglesia Católica, a ciertos grupos. ¿Cuál es tu posición en relación a eso? Hay una frase muy decidora que dice, son capaces de todo, en relación a una especie de culto que se forma con estas personas que viven debajo de la ciudad. ¿Es esa una alusión a la Iglesia Católica, a las religiones organizadas? Sí, es una alusión en general a todas las iglesias, no a la Iglesia Católica en particular, a todas las iglesias. Yo creo que es lo peor que le ha pasado a la humanidad, ¿no? Las iglesias son lo peor que le pasó ¿Por qué? a la humanidad. Las religiones en general creo que es lo peor que le ha pasado. A partir de las religiones y de las creencias religiosas y de los fanatismos religiosos, se han suscitado, se han desatado las peores tragedias de la humanidad. Y francamente pienso que habríamos estado muchísimo mejor Sin el flaco, dices tú. no sin el flaco, sin las religiones, porque Sin los que vinieron después. cada uno puede creer en lo que quiera. Y a mí Jesús me parece un personaje maravilloso. Ojalá efectivamente los creyentes lo hicieran efectivamente a imagen y semejanza de ese personaje. O de Mahoma, efectivamente, o de Buda. Pero no, las religiones son efectivamente una distorsión de esos personajes. ¿Vos en qué crees? ¿Crees en algo? ¿No crees? ¿Crees en el proceso? Me aferro todavía a creer, me aferro. Todavía hay una línea ahí que me mantiene de algún modo creyendo en algo. Quisieras creer. Quiero creer y espero no equivocarme. Cada día que me levanto, cada día que me despierto, creo menos y comienzo a preocuparme de que efectivamente a lo mejor espero no tener razón nunca.
me aferro a algo y de algún modo yo tengo esa sensación que es bastante pesimista de que sí, efectivamente nos vamos dando cuenta de que estamos solos y de que nos quedamos solos. Y ojalá yo nos llegue a confirmar eso. Yo espero equivocarme, espero absolutamente equivocarme. Oye, tú tienes también en otra de las novelas, entonces ayer, una crítica muy fuerte y frontal a las formas tradicionales, a los valores tradicionales, a la alcurnia, a esos grupos elitistas de nuestras ciudades, porque no solamente aquí en Quito, puede ser algo muy común en toda Latinoamérica, quizás en todo Occidente. Hay una crítica muy fuerte a eso. ¿Por qué? ¿Ves tú ahí? ¿Qué es lo que ves tú ahí? Falsedad, ignorancia, un nivel cultural bajísimo. Las élites, yo esto es algo que sostengo mucho, las élites no leen, las élites son incultas normalmente y sin embargo han sido y son todavía en gran parte los grupos dominantes. Saben son hacer los grupos billete. que nos gobiernan. Saben hacer billete y eso no está mal, yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra de que efectivamente esas élites nos gobiernen cuando predomina allí la incultura y eso es lo que yo critico sobre todo en esa novela, ¿no? De alguna forma se refleja esa falta de atención por la cultura, efectivamente, por la autopreparación. Oye, hay una alusión que me pareció riquísima a un hombre muerto a puntapiés, a Pablo Palacio en Desnuda Oscuridad, Sí. con el sonido de los golpes, de ese choc que es tan característico en un hombre muerto a puntapiés. Cuéntame sobre Pablo Palacio en relación a lo que tú escribes. Para mí es uno de los grandísimos cuentistas que ha habido en la historia de la literatura. Poco difundido y sin embargo conocido también a nivel internacional. Está en casi todas las selecciones de los mejores cuentistas de la literatura universal. En casi todas está Pablo Palacio. Y es curioso, sin embargo se le conoce poco. A mí me parece un escritor extraordinario. Sobre todo un adelantado, un precursor, ¿no? Absolutamente, y sobre todo un cuentista extraordinario. Y a mí esa escena de un hombre muerto a puntapiés cuando le comienzan a patear en la calle y el sonido ese del choc y de la patada y de cómo sonaba la cabeza de este hombre con los puntapiés, me quedó grabada siempre. Y de alguna forma es un homenaje. También. Sí, es una especie de homenaje, como es Aura, que pasa por allí de vez en cuando, como está Borges siempre presente, como están otros, como están un montón de escritores japoneses, también probablemente hay muchos por allí metidos. ¿Quiénes son los escritores, por ejemplo, que más han influenciado en tu obra? Aquellas lecturas imprescindibles que tú crees que te han cambiado la forma de ver, de escribir, de vivir. Para mencionarte en particular, Borges, evidentemente, Cortázar, por ejemplo, es otro que a mí me influencia muchísimo. En la forma de escribir, en la estructura, en la delicadeza y en eso, a mí me gusta mucho Javier Marías, por ejemplo. Me encantaría escribir como Javier Marías, ¿no? Que es una cosa bien compleja de llegar a ser. Mañana en la batalla piensen. John Banville, por ejemplo, que es un escritor increíble, que es el irlandés. Ahora, Laurence Durrell, por ejemplo, que es una de las obras que yo, y a la que siempre de algún modo la menciono por ahí en algún lugar, El Cuarteto de Alejandría de Laurence Durrell, del inglés, esta es una novela extraordinaria para mí. Y es una novela a la que siempre de algún modo vuelvo también. Te quiero agradecer un montón por estar aquí. Siempre es un privilegio conversar contigo. Una persona llena de ideas. Gracias por la literatura. He disfrutado muchísimo tus novelas. Me quedan pendientes un par de cosas todavía. Esperamos con ansias la nueva novela y bueno, esta es tu casa. Ya sabes, cuando quieras puedes venir. De Contrabando con Óscar Vela. Muchas gracias. Pana, te agradezco un montón. Here's Johnny.